Estamos cortando la planta de jiquilite para llevar a las pilas. Ahorita pues empieza a esta hora, normalmente empieza a esta hora, a veces un poco más temprano, dependiendo de cómo está el terreno, porque si tiene mucha hierba, pues se complica un poco. Como aquí, por ejemplo, que hay mucha hierba. Pero normalmente se empieza a las 4 de la mañana para avanzarle por el fresco de la mañana. Mi nombre es Justino Medina López. Estamos acá en Santiago, en Iltepec, Oaxaca. Yo me dedico a la siembra del jiquilite, que es la planta de la cual procesamos para extraer el añil, el índigo. El azul del jiquilite es intenso comparado con otros azules. Su color es muy firme. Yo asocio el color azul del añil con paz, con tranquilidad. Mi nombre es Gabriela Santos Cruz, tengo 29 años, soy originaria de aquí, de Niltepec. Actualmente soy maestra de educación especial y me dedico a teñir prendas con añil. Pienso en la parte que trasciende más allá de solamente tener una prenda color azul, sino el trabajo de otros ciudadanos, el valor cultural que tiene, porque nos caracteriza como Niltepec, ¿no? Niltepec como tal significa Cerro del Añil, entonces me enorgullece poder portar algo así. Niltepec, por su nombre, que significa Niltepec, Cerro del Añil, a mí me da a entender en lo personal de que el añil entonces ya estaba desde hace muchísimos años. Quiere decir que estamos hablando del 1400 o 1500. No es que los conquistadores lo trajeron, sino que ya estaba. A lo mejor modificaron la forma de procesarlo, hicieron algunos cambios, pero ya existía, ya se producía, ya se utilizaba. Dependiendo del clima va a ser la cantidad de horas que se consiga que fermente completa la planta para que suelte el tinte que tiene las hojas del jiquilite. La planta, desde el momento que ya está empezando a fermentarse, ya desprende el olor. Es el mismo olor hasta el final, nada más pues es un poquito más fuerte. Sí lo siento dulce. El cambio climático, pues nosotros entendemos, ahora sí que como su nombre lo dice, ¿no? O sea, un cambio en el clima, ¿no? Por ejemplo, acá en Iltepec este año pues estuvo la sequía, la falta de lluvias. El agua tiene que ser agua del río, porque la agua del río es la que tiene más oxígeno, está más limpia, porque no se puede utilizar agua potable porque el agua potable lleva químicos como el cloro. Entonces, al llevar químico, no saca un color natural. Bueno, mi nombre es Araceli Pérez López. Yo pues me dedico al hogar. Y aparte me dedico también al proceso del añil en la temporada. Con los remos, como le llamamos nosotros, estamos golpeando el agua, oxigenándole, metiendo oxígeno, para que poco a poco se vaya separando el tinte del agua. La creación de la ola es cuando empiezas a golpear, entonces llevas un ritmo.
Se ve muy bonito. Que no conocemos el mar y ya nos imaginamos que estamos en el mar con estas olas así. El proceso de la extracción del añil pues es un poco tardado, puede ser de 4 o 5 horas, pero a veces puede prolongar hasta 7, 8 horas el proceso de oxigenación. No es esperarse, es seguir trabajando y esperar que poco a poco, según va transcurriendo los minutos, las horas, vayas consiguiendo eso, pues el cambio en el agua para poder llegar al punto final. Desafortunadamente, el químico nos está ganando y nos está afectando en nuestro planeta. Se había perdido, se rescató y ahorita yo quisiera de que no se volviera a perder este trabajo, que aunque es un poco pesado, pero pues no estamos dañando el planeta. Y yo siento de que al trabajarlo así conservaremos todavía un poquito nuestro medio ambiente sin químicos.